Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 166 de tu cronomeditación, el Seyux B10. Como todos los días vamos a pedir la guía acá en la aplicación de la brújula de Cronocracia para que nos diga el Yux del día. Nos recita el mandato. B10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida, perfecciono con el fin de igualar produciendo la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la temporalidad. Nos está guiando R10. La temporalidad es el poder de la letra R, siempre es el mismo tono el que nos está guiando, así que es bastante simple. Cuando llegamos al último verso, lo único que tenemos que recordar es el atributo del poder de los sellos. Por eso es tan importante que te aprendas de memoria los atributos, tanto de los sellos de tiempo como los tonos. De esa manera vamos a poder lograr muy rápidamente al leer cualquier mandato hacer la descifración del mandato. Entonces, me guía el poder de la temporalidad. Vamos acá abajo al oráculo, ahí lo estás viendo, R10 es quien nos guía. ¿Ok? Y yo soy diseño. Bueno, hemos llegado al día 10, que al igual que el día, el día 4, son del rayo violeta. El día 4 es de la mente, el día 10 es de la vida. Y la magia de todo esto es que el rayo violeta es el rayo de la naturaleza física. De la naturaleza física del propio cuerpo, la naturaleza física de absolutamente todo. Por eso es tan importante que esto se haga en el día 10 con la ciencia de la vida, ya que la ciencia de la vida es la que mejor nos logra explicar la naturaleza física de las formas. Ya acordate que el tono 4 es el tono autoexistente de las formas. Por lo tanto, es un tono de espiritualidad de la mente, con espiritualidad de la mente, que nos invita a lograr entender cómo la naturaleza física espiritualmente desarrolla las formas. La espiritualidad es lo que vamos a utilizar para poder medir, tomar una definición de las formas que tenemos alrededor nuestro, mientras que en el tono 10, con la ciencia de la vida, perfecciono produciendo la naturaleza física. Y en este caso de la letra B, el sello número 6 es un sello refinador, viene a refinar lo que ayer se inició dentro de la célula del almacén. El almacén de datos está íntimamente relacionado al alma, ya que la función última del alma es almacenar los datos de la observación que estás desarrollando. El alma es como un software que tenés dentro que te permite poder tomar una apreciación de lo que estás sintiendo a través de la naturaleza física de tu cuerpo, de los sentidos de tu cuerpo, te permite poder tomar conciencia de esa observación de los sentidos que estás haciendo y además almacenar eso en el banco de memorias del alma madre, en donde ahí estamos todos los datos de la creación alojados, siendo en cada instante presente transmutados al siguiente instante. Por lo tanto, es una lectura viva, a diferencia de la lectura que podría ser una inteligencia artificial de datos que se meten dentro de un servidor de la Internet. Esos datos no mutan, no cambian, no se modifican, mientras que los datos que son almacenados en el alma madre en cada instante presente desarrollan una permutación del instante anterior. Son una permutación del instante anterior y a su vez se registra todas las permutaciones que ha tenido esos datos desde el día en que se pusieron en funcionamiento, o sea, desde el Yux destino, desde cuando comenzó el Yux destino de todas esas cosas.
Así que bueno, hoy que es un día de la naturaleza física con el rayo violeta, yo soy diseño. ¿Por qué? Porque la naturaleza física es la que nos permite poder diseñar el espacio, nos permite poder diseñar la existencia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace con la ciencia de la vida cuando estamos en tono 10. Y de esa manera yo perfecciono con el fin de igualar produciendo la oportunidad, ya que el sello número 6, la letra B, es la que me permite poder igualar. Su acción es igualar, por lo tanto, la finalidad del Yux de hoy es poder igualar. Es para igualar. ¿Qué cosa? Todo. Uno con lo otro, con aquello, con lo otro, etc. Y en un día de tono 10 eso es fantástico, porque es perfecciono con el fin de igualar. ¿Y cómo voy a perfeccionar? Produciendo, ya que la perfección es algo que se debe producir. Por lo tanto, lo produzco a través de la oportunidad, produciendo la oportunidad, que es la esencia del sello número 6 de la letra B, voy a poder lograr igualar, ya que si no produzco la oportunidad, me va a ser muy difícil poder perfeccionar con el fin de igualar. ¿Ok? Sello el almacén de la muerte con el tono planetario de la manifestación. Siempre que llego al sello número 6, me cuestiono si se logra entender bien qué es la muerte. A nivel datos almacenados en el alma, cuando un dato de una forma específica, la oportunidad se desarrolla como para poder aplicar la muerte, simplemente ese dato desaparece, o sea, deja de existir. Quizás queda una memoria en todos los otros datos de todas las otras cosas que siguen vivas, que de alguna manera siguen almacenando recuerdos de la experiencia de haber estado en relación con aquello que murió. Pero eso que murió básicamente es eliminado. Imagínate una planilla de Excel. Bueno, ahí entras en Microsoft Excel en tu computadora, te armas una planilla y le pones de nombre a esa tabla seres, los seres. Y en cada línea, tenemos todas las líneas, 1, 2, 3, 4, etcétera, infinitas, bueno, y vas poniendo, escribiendo arriba en las columnas, vamos a hacer un menú que diga poder, acción, esencia, célula, y después la infinidad de atributos que pueden tener los seres. Para eso, de una manera más simple, te lo voy a explicar así. Vamos acá al menú, ahí, acá apretamos donde dice creación, y se abre esta partecita, donde acá te explica cómo se crea una línea de tiempo de una cosa, de un ser vivo o de una cosa. O sea, todo lo que tenemos alrededor nuestro son líneas de tiempo que utiliza la chispa vital para poder crear estas formas y almacenarlas en el alma madre del cuerpo raíz. Y cuando vamos acá abajo nos damos cuenta que a nivel atributos, si bien en los sellos y los tonos solamente mencionamos unos 4 o 5 atributos que son los más básicos, hay infinidad de atributos que se aplican a una línea de tiempo de un ser vivo. Y en el caso de seres humanos, muchísimas más, porque tenemos un montón de atributos que están relacionados con la psiquis de esa persona, con la personalidad de esa persona, etcétera, etcétera, y eso hace que esta línea de tiempo de un ser específico sea absolutamente única. En este caso, la de este usuario, ¿está? El que vemos ahí. Todo esto es la programación de la línea de tiempo de ese ser. Y esto se hace con los atributos del sello y el tono, básicamente. Y después tenemos atributos que están relacionados con la emoción
otros que están relacionados con la estructura física, etc. Entonces, en esa gran planilla de Excel, con infinidad de columnas, cada columna es un atributo, vamos a ir colocando todos los seres que existen y sus atributos. Y a su vez, estos tienen una última columna en donde le vamos a poner aquí ahora. Y ahí vamos a estar poniendo lo que en el aquí ahora esa forma está desarrollando como pensamiento de sí misma. Y de esa manera, esa última columna es la que va a estar cambiando en cada instante presente. A su vez, muchas de las otras, por ejemplo, hay unos atributos que se llama geolocalización del ser. Y ahí la configuración siempre va a ser distinta, porque va a estar relacionada con el diseño de la forma de ese ser vivo en relación de cómo se encuentra ese ser vivo, esa forma dentro del holograma cósmico. Y no es lo mismo esta imagen que te estoy mostrando de mí que esta otra. Ha habido un cambio del diseño de mi forma entre este momento y este momento. Sobre todo si logro el instante, que es la imagen quieta de un instante, la fotografía de este instante, nada que ver con esta. Por lo tanto, los atributos de mi línea de tiempo cambiaron entre esta y esta. Yendo hacia B10, la manifestación de la muerte. ¿Ok? El día de la manifestación, con el tono planetario de la manifestación, sello el almacén de la muerte. Eso es lo que me está diciendo el día de hoy. Entonces, hay una muerte desde esto a esto. Hay una muerte desde este instante presente al subsiguiente. Estamos muriendo de por sí como chispa vital en cada permutación que hace la chispa igualándose a una partícula subatómica. En la primera permutación pensó que era la partícula subatómica que está acá, y después en la segunda pensó que era la partícula atómica que está acá. No solo lo pensó, sino que fue. Fue esta, después fue esta, después fue esta, después fue esta, y así en un instante presente del tiempo lineal hubieron muchísimos tiempos de la chispa vital igualándose en cada tiempo a una partícula subatómica del cuerpo para poder crear en el instante presente del tiempo lineal de la secuencia de la vida la sensación de haber sido toda la energía del cuerpo. Y de esa manera el ser cobra conciencia de soy energía radiante de esta forma, pero en cada instante presente. ¿Se entiende? Entonces, hay una sucesión de datos que corresponden a cada instante presente para poder desarrollar el instante de un holograma y después crear el próximo y después crear el próximo, y de esa manera la secuencia de la vida. Esto te lo vuelvo a reafirmar el día de hoy porque es el tono 10 y el tono 10 es un tono que aplica la vida. Con la ciencia de la vida se está desarrollando el día de hoy. ¿Ok? Bueno, ¿qué más te puedo contar sobre la letra B? Bueno, vamos un poquito al encantamiento mágico, ¿verdad? De los antiguos mayas, porque son los que más o menos le pegaron a la verdad, entonces no te voy a hablar de otras culturas, otras civilizaciones. Ellos le llamaban enlazador de mundos al sello número 6, porque ellos consideraban que cuando se llegaba al sello número 6 en el tiempo, lo que fuese que esté siendo impregnado por esa energía del día tenía la posibilidad de poder enlazar con otros mundos. ¿Cómo? Muriendo, no hay otra manera. La única manera de dejar de estar en planeta Tierra es al morirte. Entonces, si te morís, ellos decían que había posibilidad de poder enlazar tu alma, o sea, el software de tu base de datos de creer ser un ser humano dentro de tu cuerpo, con una forma de otro mundo, enlazarte con otro mundo.
Y también con la idea de que hay muchos mundos dentro del mismo mundo, que cada ser humano recrea el mundo en base a su percepción. Por lo tanto, el mundo que yo estoy apreciando desde mis sentidos no es igual al mundo que vos estás apreciando desde tus sentidos, ni mucho menos parecido al de otras personas. Cada persona siente y percibe el mundo de una manera distinta. Por lo tanto, el mundo es de cada persona. Tiene su lógica esto desde el punto en que yo siempre te digo que nosotros somos un reflejo del cuerpo raíz. No solamente nos asemejamos, somos iguales a él, pero con la única diferencia que no existimos. Somos solo datos almacenados dentro de él que, puestos en funcionamiento en tiempo lineal de la secuencia de la vida del cuerpo raíz, nos da la sensación de que somos datos autoexistentes, que creemos realmente tener existencia dentro de nuestras formas, que son las formas del diseño del mandala cósmico en donde nosotros creemos existir, pero que solamente existe un cuerpo, que es el cuerpo raíz, que almacena toda la creación. Entonces, la idea es que el enlazador de mundos era como un emisario cósmico que te daba la posibilidad durante ese día de poder enlazar aplicando la muerte con otros mundos. Ahora, sacando ese mito que te acabo de decir, llevándolo exclusivamente al conocimiento cronocrático, a la factorización de energía de la chispa vital, todo el tiempo se está desarrollando la muerte. Vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte, así muy rápido. Y cuando es vida, la chispa es una partícula. Hace pim y es esta partícula. Muere. Al morir se produce la no existencia, el famoso nirvana, que es el estado de no vida. No hay sentidos, no hay existencia de energía. La chispa está apagada. Cuando se vuelve a encender, es otra partícula. Se apaga, o sea, muere, y se vuelve a encender, y es otra partícula. Y muy rápidamente es todas las partículas subatómicas del cuerpo. Ahora, ¿qué pasaría si cuando está la partícula acá, se enciende y es esta partícula subatómica de este dedo? Se apaga para volver a encenderse y ser otra partícula, pero el apagado, el tiempo de apagado, en vez de ser nada, o sea, la menor cantidad de tiempo posible dentro de la factorización de energía de la chispa vital, en vez de ser eso, que es una nada, por eso muy rápidamente la chispa cree ser todo el cuerpo, vamos a hacer que ese espacio entre ser esta partícula y ser la próxima dure miles de millones de años, tanto como la duración del universo. Bueno, al volverse a encender la chispa, no va a haber cuerpo posible de poder ser factorizado, porque ya no va a existir ni siquiera el mandala cósmico, el holograma cósmico, digo. Yo le digo mandala porque es como un mandala el diseño, pero bueno, eso no importa, eso otro día te lo cuento mejor. No existiría nada. Habría desaparecido la creación por completa. Por lo tanto, la chispa vital, al querer producirse como una próxima partícula subatómica, simplemente no existiría tal partícula subatómica. No existiría la forma de uno mismo. No habría nada creado. Por lo tanto, la chispa se vería envuelta en el desarrollo de un nuevo universo. Lo primero que debería crear es un sistema de lectura de datos de sus chispazos, produciendo tiempos más largos y tiempos más cortos de vacío, o sea, de tiempo de muerte. Por lo tanto, la vida y muerte es importantísima y sucede todo el tiempo, y es lo que nos permite como chispa vital poder leer la base cósmica de la creación. Y además es lo que nos permite poder ser el cuerpo raíz. Y gracias a que somos ese único cuerpo, el cuerpo raíz, dentro de él somos los soñadores de ser todas las otras cosas. O sea, somos las ideas autoexistentes de todas las criaturas que existen en la creación. Y todo eso está almacenado dentro del cuerpo raíz, en lo que llamamos el alma madre. ¿Está claro eso? Entonces, si tenés claro esto, tenés claro que si solo sos un dato
de un ser humano creyendo existir en planeta Tierra y no sos el cuerpo raíz, al momento en que te mueras, si ese dato que vos has sido durante tu periodo de vida tiene información que puede ser aprovechada por el sistema del gobierno cronocrático para que renazcas en una nueva forma dentro del mundo y continuar con tu existencia como un alma que ha cambiado de forma, eso se produce. Incluso si existiesen otros mundos, yo lo dudo mucho porque por una cuestión de economía no voy a ser tan tonto de estar creando miles de millones de mundos cuando puedo resumir todo en un solo mundo. Pero supongamos que, bueno, que soy tonto y estoy creando miles de millones de otros mundos, miles de millones de galaxias, como dicen los científicos. Bueno, supongamos que es así. Si es así, entonces ahí se aplica la teoría de los mayas, del enlazador de mundos, que al momento en que te mueras, sos enlazado con una nueva vida en otro mundo. Incluso eh, los espiritualistas de la cultura hinduista creen muchísimo en esto. En el libro de los Hare Krishnas y de muchas religiones, inclusive los Devas, ellos mencionan ahí que la creación es una creación de planetas, de mundos, y que Krishna, que vendría a ser como el cuerpo raíz de nuestra creación, él existió en muchísimos mundos. Y llegado un momento va a existir en la Tierra. Ellos dicen que ya existió en la Tierra. Es más, quedó atrapado en la Tierra y cada tanto reencarna en el mismo mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Las suposiciones de cómo están configurados los datos dentro de la base de datos del alma madre son gigantescas, sobre todo cuando pensamos en la historia, ya que todo el tiempo la estamos redefiniendo y la estamos reestructurando en base a las necesidades del sostenimiento del presente y también en relación a lo que pretendemos del futuro. Por lo tanto, resumo toda la existencia al aquí, ahora. Más allá de todo lo que puedas pensar del pasado y de todo lo que te puedas imaginar del futuro, solo existís en el aquí ahora, en el presente eterno. Concentrá tu existencia a eso, porque lo más maravilloso que tenés de tu existencia es lo que estás creando sensorialmente alrededor tuyo. Así que amá tu casa, amá a tu familia, amá a todos aquellos que tengas alrededor, porque el amor resulta de la amortiguación de energía. Y la amortiguación de energía la estás produciendo en cada instante presente en relación con todo lo que tenés diseñado alrededor tuyo. Amá lo que tenés cerca, porque ese es tu hogar, esa es tu alma. Chau, amiguito, disfruta mucho de este día de la muerte. Chau, chau.